Ni siquiera terminaste la universidad, me dijo mi esposo antes de besar a su amante. Todos rieron, pero cuando me presentaron como la nueva jefa, nadie pudo creerlo, y lo que dije frente a todos lo dejó sin aire. El silencio que siguió al comentario de Javier fue más doloroso que sus palabras. Me quedé paralizada en la entrada de la cocina, sosteniendo la bandeja con copas vacías, mientras él continuaba abrazando a Daniela contra la encimera de mármol que yo había elegido con tanto cuidado cuando renovamos el departamento. «Elena, no es lo que...» comenzó Daniela acomodándose nerviosamente la blusa. «Sí es exactamente lo que parece», interrumpió Javier pasando su mano por el cabello perfectamente peinado. «Ya me cansé de fingir, Elena. Esto no funciona desde hace tiempo». Los invitados en la sala, todos colegas de Prisma Marketing, guardaban un incómodo silencio que dejaba claro que podían escuchar cada palabra. «¿Podrías al menos esperar a que termine la cena?», susurré, intentando mantener la compostura. «Tus compañeros de trabajo están aquí». Javier soltó una risa seca, mientras Daniela miraba al suelo. «¿Mis compañeros?», dirás mis subordinados. «Daniela y yo somos directivos, ¿recuerdas?». Se acercó un paso bajando la voz. «Tú eres la que no encaja aquí, Elena. Ni siquiera terminaste la universidad. ¿Crees que no noto cómo te pones nerviosa cuando hablan de estrategias de mercado?». Cada palabra fue como una bofetada. 8 años juntos. 8 años posponiendo mi carrera para que él pudiera terminar su MBA, mudándonos 3 veces, siguiendo sus oportunidades laborales. 8 años escuchando que ya habría tiempo para que yo retomara mis estudios. «Javier, por favor». La voz de Daniela sonaba incómoda. «No, que lo sepa de una vez», continuó él tomando su copa de vino. «Me voy esta noche. Ya tengo listas mis maletas». Salió de la cocina llevándose a Daniela de la mano. Los escuché anunciar a los invitados que tenían noticias importantes, como si fuera una promoción laboral y no el fin de mi matrimonio. Me quedé en la cocina, respirando profundamente, intentando procesar lo que acababa de suceder. Mi teléfono vibró en el bolsillo de mi vestido. Un número desconocido. «¿Diga?», contesté en voz baja. «Elena Vega, soy Ricardo Fuentes de Nexos Group». El nombre me sonaba familiar. Lo había conocido en un evento benéfico el año anterior, donde habíamos conversado brevemente sobre una campaña digital que yo había desarrollado para la fundación de un amigo. «Disculpe que la llame tan tarde, pero me preguntaba si podríamos reunirnos. Estoy impresionado con el trabajo de consultoría que ha estado haciendo en redes sociales. Tengo una propuesta que podría interesarle». A través de la puerta entreabierta, vi a Javier levantar su copa en un brindis mientras los invitados miraban con expresión incómoda. Mi esposo acababa de anunciar el fin de nuestro matrimonio como quien anuncia un cambio de temporada. «¿Señora Vega? ¿Sigue ahí?». «Sí», respondí, enderezando la espalda. «De hecho, creo que mi agenda acaba de liberarse considerablemente. ¿Le parece bien mañana?». Mientras acordaba los detalles con Ricardo, observé a Javier subir las escaleras hacia nuestra habitación, probablemente para recoger las maletas que había mencionado. No mentía, estaba preparado para irse esta misma noche. Terminé la llamada y regresé a la sala. Los invitados empezaban a despedirse, evitando mi mirada. Daniela estaba junto a la puerta, con los brazos cruzados esperando a Javier. «Lo siento, Elena», murmuró cuando pasé a su lado. «Nunca quise que te enteraras así». La miré directamente a los ojos. Era hermosa, educada, con un título de una universidad prestigiosa y 10 años menor que yo. «No te preocupes, Daniela. Uno siempre cosecha lo que siembra». Javier bajó con 2 maletas grandes. Se acercó dejándolas en el suelo. «Volveré por el resto de mis cosas la próxima semana», dijo, como si habláramos del clima. «Te enviaré los papeles del divorcio». No contesté. Los últimos invitados salieron apresuradamente, dejando un silencio espeso en el departamento que había sido nuestro hogar. «¿No vas a decir nada?», preguntó Javier, irritado por mi silencio. «Tengo una entrevista de trabajo mañana», respondí con calma. «Ricardo Fuentes, de Nexos Group, acaba de llamarme». Vi cómo su expresión cambiaba. Nexos era el principal competidor de Prisma. Ricardo Fuentes, el CEO de Nexos. «No me hagas reír, Elena.
¿Para qué te querría contratar? Supongo que lo averiguaré mañana, contesté. Se burló, tomando sus maletas. Buena suerte con eso. Seguro necesitan a alguien que les organice las fiestas de la empresa. Lo observé caminar hacia la puerta donde Daniela lo esperaba, con expresión cada vez más incómoda. Antes de salir, se giró por última vez. Cuídate, Elena. Y lo siento por cómo se dieron las cosas. La puerta se cerró y me quedé sola en el enorme departamento que ahora parecía vacío. Miré alrededor. Los platos sucios, las copas a medio terminar, los restos de la cena que había preparado con tanto esmero. Todo un desperdicio. Me senté en el sofá y revisé el mensaje que Ricardo me había enviado con los detalles de nuestra reunión. Por primera vez en años, sentí algo diferente al miedo o la inseguridad. Una pequeña chispa de algo que había olvidado, la posibilidad de un futuro propio. Tomé una copa abandonada, la llené con lo que quedaba de vino y brindé conmigo misma. Por los nuevos comienzos, murmuré en la soledad del departamento, y por primera vez en esa noche terrible, sonreí. Las cajas, a medio desempacar, dominaban la sala de mi nuevo departamento en Roma Norte. Era mucho más pequeño que el de Polanco, pero el alquiler se ajustaba a mi presupuesto actual, el de una mujer recién separada que había sido dependiente económica de su marido durante 8 años. Contemplé mi reflejo en el espejo, mientras me arreglaba para la entrevista con Ricardo Fuentes. Había elegido un traje sastre negro, el único formal que tenía. Lo había comprado para acompañar a Javier a eventos de la empresa, pero hoy lo usaría para mí misma. «Puedes hacerlo», me dije, aunque la inseguridad me carcomía por dentro. Las oficinas de Nexos Group ocupaban 5 pisos de un edificio moderno en Santa Fe. Mientras esperaba en la recepción, observé a los empleados que entraban y salían. Jóvenes con grados universitarios, ejecutivos con portafolios de cuero, todos con esa aura de seguridad que yo no tenía. «Señora Vega», una asistente me llamó. «El señor Fuentes la recibirá ahora». Ricardo Fuentes, un hombre de unos 45 años con canas prematuras y lentes de armazón grueso, se levantó para saludarme cuando entré a su oficina. «Elena, gracias por venir», me indicó un asiento frente a su escritorio. «¿Café?» «Sí, gracias», respondí, intentando que no me temblara la voz. «He seguido tu trabajo de consultoría en redes sociales», dijo mientras servía 2 tazas. «Especialmente la campaña para artesanías mexicanas contemporáneas. Duplicaste su presencia digital en 3 meses». «Era un buen producto», contesté. «Solo había que saber comunicar su valor». Ricardo sonrió entregándome una taza. «Esa es exactamente la visión que necesitamos. Demasiados ejecutivos con MBA hablan de métricas y análisis, pero olvidan lo básico: conectar con el cliente». Me relajé un poco. Tal vez no estar contaminada por años de educación formal en marketing era, en cierto modo, una ventaja. «Seré directa», continué. «No tengo título universitario. Dejé la carrera de administración en el 5º semestre para apoyar a alguien más». Ricardo asintió. «Lo sé. También sé que has estado haciendo trabajo freelance de marketing digital mientras mantenías a flote el hogar de un ejecutivo de Prisma». Hizo una pausa. «Las noticias vuelan en esta industria, Elena». Sentí que me sonrojaba. «¿Ya sabía lo de Javier y Daniela?» «No te estoy ofreciendo un puesto de directora», continuó Ricardo. «Te ofrezco un puesto inicial en nuestro departamento digital, con posibilidad de crecimiento. No es caridad, es una inversión en talento natural». «¿Por qué yo?», pregunté directamente. «Porque tienes algo que no se enseña en ninguna universidad: instinto. Vi cómo manejaste a los invitados en aquel evento benéfico, cómo adaptabas tu discurso según la persona. Eso no se aprende en un aula». Salí de la entrevista con un contrato para revisar y una fecha de inicio para la siguiente semana. En el trayecto a casa, las dudas me asaltaron. ¿Y si no estaba a la altura? ¿Y si Javier tenía razón y mi lugar estaba organizando eventos, no dirigiendo estrategias? Al entrar a mi departamento, encontré una notificación del banco. Javier había vaciado nuestra cuenta conjunta. Por supuesto. Me apoyé contra la pared, respirando profundamente para controlar el pánico. El timbre sonó, interrumpiendo mi crisis.
Era el mensajero con los papeles del divorcio. Javier no había perdido tiempo. Esa noche firmé 2 documentos, los papeles del divorcio y mi contrato con Nexus Group. Mi primer día en Nexus fue un balde de agua fría. Todos hablaban un idioma que yo apenas comprendía, lanzando términos como KPIs, Engagement Rate y Conversión Funnel. Durante la junta matutina me quedé callada, tomando notas frenéticamente y sintiéndome cada vez más pequeña. Elena, ¿quieres compartir tu opinión sobre la propuesta de Miguel?, preguntó Ricardo al final de la reunión. Todas las miradas se volvieron hacia mí. Por un momento escuché la voz de Javier. Ni siquiera terminaste la universidad. Creo, comencé titubeante, y luego recordé por qué estaba ahí. Creo que está enfocando la campaña al público equivocado. El producto es premium, pero la estrategia está dirigida a consumidores masivos. Miguel, un joven con MBA recién salido del horno, me miró con sorpresa. Los datos indican que debemos ampliar el mercado, argumentó. Los datos no muestran cómo se siente un cliente al usar el producto, respondí con más seguridad. Es una experiencia exclusiva que se diluiría con una estrategia masiva. Se produjo un silencio incómodo. Ricardo sonrió levemente. Interesante perspectiva, Elena. Miguel, considera ese enfoque para la revisión de mañana. Las semanas siguientes fueron una montaña rusa. Durante el día absorbía todo lo que podía en la oficina y por las noches estudiaba por mi cuenta, inscribiéndome en cursos en línea para entender la teoría detrás de lo que hacíamos. Un viernes, después de una jornada particularmente difícil donde mi propuesta fue rechazada por falta de fundamento teórico, me quedé hasta tarde revisando manuales de marketing. Las lágrimas de frustración nublaban mi vista cuando una voz me sorprendió. El primer mes siempre es el peor. Levanté la mirada para encontrarme con Lucía Mendoza, la gerente de operaciones. Era una mujer de unos 35, con un aire de eficiencia tranquila. Todos creen que estoy aquí por lástima, confesé sin pensar. Lucía se sentó frente a mí. Ricardo no contrata por lástima. Cree en el talento crudo, hizo una pausa. Yo tampoco terminé la universidad, ¿sabes? Me formé trabajando. La miré sorprendida. Lucía era respetada por todos en la empresa. ¿Cómo lo logré?, completó ella, dejando de compararme y concentrándome en mis fortalezas. Tú entiendes a las personas, Elena. Es algo que muchos aquí, con todos sus títulos, no consiguen. Antes de irse, dejó sobre mi escritorio un libro. Fundamentos de Marketing Digital. Esto te ayudará con la jerga, pero lo importante ya lo tienes, señaló mi cabeza y mi corazón. Aquí y aquí. 3 meses después, empecé a encontrar mi ritmo. Aprendí a defender mis ideas con datos, pero sin perder la intuición que me distinguía. Ricardo me asignó proyectos pequeños, donde podía demostrar mi enfoque, y algunos comenzaron a dar resultados. Una tarde, mientras trabajaba en una presentación, recibí un mensaje de una antigua amiga que seguía en contacto con gente de Prisma Marketing. No sé si te interesa, pero las cosas no van bien entre Javier y Daniela. Parece que la luna de miel terminó rápido. Javier está insoportable en la oficina y todos hablan a sus espaldas. No sentí la satisfacción que esperaba. En lugar de eso, me invadió una extraña sensación de libertad. Por primera vez en meses, no me importaba lo que Javier estuviera haciendo. Esa noche, después del trabajo, me detuve frente a la Universidad Autónoma. Observé a los estudiantes que salían de clases, con sus mochilas y su energía juvenil. Una parte de mí siempre lamentaría no haber terminado mi carrera, pero otra parte, cada vez más fuerte, comenzaba a entender que había muchos caminos hacia el conocimiento. Saqué mi teléfono y me inscribí en un curso certificado de estrategia digital, no para impresionar a nadie, ni para competir con los títulos de Javier o Daniela. Lo hice por mí, porque quería aprender, porque por primera vez en mucho tiempo sentía curiosidad por lo que podía llegar a ser. Cuando llegué a mi pequeño departamento, aún lleno de cajas sin desempacar, no me sentí desolada como tantas otras noches. En lugar de eso, abrí mi computadora y comencé a trabajar en una nueva propuesta para un cliente potencial. Tenía mucho que demostrar, pero sobre todo, tenía mucho que demostrarse a mí misma.
6 meses pueden cambiarlo todo. Miré mi reflejo en el cristal del metro mientras viajaba a la oficina y apenas reconocí a la mujer que me devolvía la mirada. Ya no era la Elena de antes, la que agachaba la cabeza cuando alguien mencionaba su falta de título universitario. Mi rutina se había transformado en un ritual disciplinado, días en Nexos, aprendiendo en la práctica, y noches estudiando teoría de marketing. Los fines de semana los dedicaba a completar mis cursos en línea. ¿Otra vez desvelándote?, me preguntó Lucía cuando me vio bostezar durante nuestra reunión matutina. Anoche terminé el módulo de analítica digital, confesé mientras tomaba mi tercera taza de café. Es fascinante cómo cada clic cuenta una historia. Lucía sonrió, pasándome una carpeta. Pues prepárate, porque Ricardo quiere que presentes la propuesta para Textiles Nacionales. Tienes 3 días para preparar todo. Mi corazón dio un vuelco. Textiles Nacionales era uno de los clientes más importantes que Nexos estaba intentando atraer. Que Ricardo me confiara esa presentación era una señal inequívoca de su confianza. ¿Estás segura? No debería hacerlo Miguel o Claudia. Ellos tienen más experiencia y... Ricardo te quiere a ti, interrumpió Lucía. Dice que tu enfoque conectará mejor con el cliente. Trabajé día y noche en esa presentación, puliendo cada detalle. La mañana de la reunión, mientras repasaba mis notas por última vez, recibí un mensaje de un número desconocido. Elena, soy Daniela. ¿Podemos hablar? Es importante. Sentí un nudo en el estómago. No había tenido contacto con ella ni con Javier desde aquella fatídica noche. Los papeles del divorcio se habían tramitado a través de abogados. Estoy por entrar a una reunión importante. Tal vez otro día. Apagué el teléfono y entré a la sala de juntas, donde ya esperaban los ejecutivos de Textiles Nacionales. Ricardo me presentó como nuestra estratega digital más innovadora, un título que me hizo sonrojar. Durante la presentación me olvidé de todo, de Javier, de Daniela, de mis inseguridades. Hablé con pasión sobre cómo transformar la percepción de los textiles mexicanos en el mercado internacional, utilizando historias de los artesanos para conectar con los consumidores. Lo que más me gusta de su propuesta, señora Vega, dijo el director de Textiles Nacionales cuando terminé, es que entiende el alma de nuestro producto. Firmaron con nosotros esa misma tarde. Excepcional trabajo, Elena, me felicitó Ricardo cuando los clientes se fueron. ¿Ves lo que sucede cuando confías en tu instinto y lo complementas con conocimiento? Eso no lo enseñan en ninguna universidad. Esa pequeña victoria me valió una modesta promoción. Ahora coordinaba el equipo de estrategia digital para clientes medianos. No era un gran salto, pero significaba que ya no era la novata sin experiencia. Una tarde, Lucía me invitó a tomar un café después del trabajo. En lugar de ir a la cafetería de siempre, me llevó a un restaurante elegante donde pidió una botella de vino. ¿Celebramos algo?, pregunté confundida. La vida, amiga, y las coincidencias del destino. Levantó su copa. Acabo de enterarme de que Prisma Marketing está en problemas financieros. Casi me atraganté con el vino. ¿Prisma? ¿La empresa de Javier? Lucía asintió. Perdieron a 3 clientes importantes en los últimos 2 meses. Se rumorea que podrían ser adquiridos. ¿Por quién? Hay varios interesados. Lucía dio un sorbo a su vino, incluyendo a Nexos. La noticia me cayó como un balde de agua fría. Nexos comprando Prisma. ¿Qué significaría eso para mí? Ricardo aún no lo ha hecho público, continuó Lucía, pero quería que lo supieras antes de que se anuncie oficialmente. Podrías encontrarte con... ya sabes quién. Javier, mi exmarido, el hombre que me había humillado delante de su amante, diciéndome que ni siquiera había terminado la universidad. Esa noche no pude dormir. El pasado que creía haber dejado atrás amenazaba con regresar a mi vida. ¿Estaría preparada para volver a ver a Javier? ¿Para trabajar en la misma empresa? A la mañana siguiente, Ricardo me llamó a su oficina. Supongo que Lucía ya te contó, dijo sin preámbulos. Estamos considerando seriamente adquirir Prisma. ¿Por qué me lo cuentas? Porque necesito tu opinión sobre su equipo digital. Los conoces, trabajaste indirectamente con ellos durante años. Me tomó por sorpresa.
No esperaba que mi opinión tuviera tanto peso. Tienen talento, admití con honestidad. Daniela Cortés es buena directora creativa, aunque demasiado tradicional en sus enfoques. El problema es la comunicación entre departamentos. ¿Y Javier Rincón? Respiré hondo antes de contestar. Es ambicioso y trabaja duro, pero toma decisiones basadas en tendencias, no en lo que realmente necesita el cliente. Ricardo asintió, tomando notas. Si seguimos adelante con esto, necesitaré que seas profesional, Elena. ¿Podrás manejar la situación? Por supuesto, respondí con más seguridad de la que sentía. Eso quedó en el pasado. Mientras tanto, en otro rincón de la ciudad, la relación entre Javier y Daniela se deterioraba a la misma velocidad que la situación financiera de Prisma. Me enteré por Lucía, quien tenía contactos en todas partes, que Daniela había descubierto el mismo patrón de comportamiento que yo viví. Javier comenzaba a menospreciar sutilmente sus ideas, a cuestionar sus decisiones, a hacer comentarios sobre cómo se vestía o hablaba en las reuniones. Un día, durante mi hora de comida, recibí otro mensaje de Daniela. Por favor, necesito hablar contigo. No es sobre Javier, es profesional. Me enteré de que Nexos podría comprar Prisma. Esta vez respondí. Café Nuevo León, a las 7 p.m., solo media hora. La curiosidad pudo más que el resentimiento. Cuando llegué al café, Daniela ya estaba ahí, luciendo agotada y mucho menos segura que la última vez que la vi. Gracias por venir, dijo cuando me senté. Sé que no tengo derecho a pedirte nada. ¿De qué querías hablar? Fui directa. Me equivoqué con Javier. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Pero ese no es el punto. Quiero saber si los rumores son ciertos. ¿Nexos va a comprar Prisma? No puedo hablar de eso. Por favor, Elena. Trabajé 5 años para llegar a directora creativa. Si hay una reestructuración, quiero estar preparada. La miré detenidamente. Ya no veía a la amante de mi marido, sino a una profesional preocupada por su futuro. No sé los detalles, pero sí hay conversaciones serias, admití finalmente. Si ocurre, habrá evaluaciones de todo el personal. Daniela asintió, procesando la información. Has cambiado, dijo después de un silencio. Te ves fuerte. No supe qué responder. Una parte de mí quería decirle que gracias a ellos, a su traición, había encontrado una versión de mí misma que no sabía que existía. Pero otra parte reconocía que ese camino lo había recorrido yo sola. Todos cambiamos, respondí finalmente. A veces por elección, a veces por necesidad. Cuando regresé a casa esa noche, encontré un correo electrónico de la universidad. Había sido aceptada en el programa de educación continua para completar mi título. 3 noches a la semana, después del trabajo, miré alrededor de mi departamento, que finalmente lucía como un hogar. Las cajas estaban desempacadas, las paredes decoradas con cosas que yo había elegido. Mi vida estaba tomando forma, una forma que por primera vez en mucho tiempo era completamente mía. Abrí mi laptop para confirmar mi inscripción en el programa. Ya no lo hacía para demostrarle nada a Javier. Lo hacía por mí, porque ahora sabía exactamente lo que quería aprender y por qué, y mientras completaba el formulario, me permití imaginar, solo por un momento, la cara que pondría Javier cuando supiera que la mujer a la que despreció por no tener un título universitario estaba no solo recuperándose, sino floreciendo sin él. El tiempo pasa diferente cuando tienes un propósito. 13 meses después de aquel desastroso día en que encontré a Javier besando a Daniela en nuestra cocina, me encontraba liderando el equipo de estrategia digital de Nexos Group. Mi pequeña oficina en el piso 12 tenía una vista parcial de la ciudad y, lo más importante, una puerta con mi nombre. «Elena, ¿tienes un minuto?» Ricardo asomó la cabeza por la puerta una mañana de jueves. «Claro, pasa», respondí, cerrando el reporte que estaba revisando. Ricardo entró y cerró la puerta tras de sí, una señal inequívoca de que la conversación sería confidencial. Acabo de salir de una reunión con la junta directiva. Su expresión era seria pero animada. Hemos decidido seguir adelante con la adquisición de Prisma Marketing. Será anunciado oficialmente la próxima semana. Aunque llevábamos meses hablando sobre esta posibilidad, la confirmación hizo que mi estómago diera un vuelco. Ya está decidido.
Pregunté intentando mantener un tono profesional. Sí, sus números siguen cayendo y pudimos negociar un buen precio. Ricardo se sentó frente a mi escritorio. Necesito que participes activamente en el proceso de transición, especialmente en la evaluación del departamento digital y creativo. Sentí un nudo en la garganta. Eso significaría trabajar directamente con Javier y Daniela. Ricardo, no sé si soy la persona adecuada, considerando mi historia personal con algunos ejecutivos de Prisma. Precisamente por eso eres la indicada, respondió con firmeza. Conoces su cultura, sus fortalezas y debilidades. Y confío en tu profesionalismo para separar lo personal de lo laboral. No había forma de evitarlo. Este era el tipo de prueba que definiría mi carrera en Nexos. De acuerdo, asentí finalmente. ¿Cuándo empezamos? El lunes hay una reunión preliminar con sus directivos. Quiero que estés ahí. Cuando Ricardo se fue, me quedé mirando por la ventana pensando en los giros del destino. Un año atrás, yo era la esposa invisible de un ejecutivo prometedor. Ahora, participaría en la compra de la empresa donde él trabajaba. El fin de semana lo pasé inquieta, preparándome mentalmente para el encuentro. Repasé los informes financieros de Prisma, familiarizándome con sus números, sus clientes, su estructura. Tenía que estar más preparada que nunca. El lunes llegué temprano, eligiendo cuidadosamente mi atuendo. Un traje sastre azul marino, sobrio pero elegante. Me recogí el cabello en un moño profesional y apliqué un maquillaje discreto. La imagen en el espejo me devolvió la mirada de una mujer segura, muy diferente a la Elena de hace un año. La sala de juntas del piso 20 estaba preparada para el encuentro. Ricardo me presentó al resto del equipo de Nexos que participaría en la transición. El director financiero, la jefa de recursos humanos y 2 abogados. Los ejecutivos de Prisma están subiendo, anunció la asistente. Mi corazón se aceleró. Respiré profundamente, recordándome que ya no era la misma persona vulnerable que Javier había humillado. La puerta se abrió y entraron 5 personas. Primero el director general de Prisma, seguido por el director financiero, y luego, ahí estaba Javier. Llevaba el mismo tipo de traje caro que siempre prefería, pero se veía más delgado, con ojeras marcadas. Detrás de él entró Daniela, evitando cuidadosamente caminar a su lado. Cuando Javier me vio, se detuvo en seco. Su expresión pasó de la sorpresa al desconcierto, y luego a algo parecido al desprecio. Bienvenidos a Nexos Group, comenzó Ricardo después de que todos tomaron asiento. Como saben, hemos llegado a un acuerdo para la adquisición de Prisma Marketing. Hoy queremos discutir los detalles de la transición. Mientras Ricardo explicaba el cronograma, sentí la mirada de Javier clavada en mí. Me mantuve concentrada en mis notas, participando profesionalmente cuando era necesario. Una de nuestras prioridades, continuó Ricardo, es evaluar al personal para determinar la mejor estructura organizacional. Elena Vega, nuestra directora de estrategia digital, liderará la evaluación de los departamentos digital y creativo. Levanté la mirada justo a tiempo para ver cómo Javier perdía el color en el rostro. Daniela, por su parte, parecía una combinación de sorpresa y alivio. Disculpe, interrumpió Javier con voz tensa. ¿Elena Vega será responsable de evaluar nuestros departamentos? Así es, confirmó Ricardo. Su experiencia en integración de equipos ha sido fundamental en Nexos. Confiamos plenamente en su criterio. Javier soltó una risa seca. Interesante elección, considerando su limitada formación académica. Un silencio incómodo cayó sobre la sala. Los ejecutivos de Prisma intercambiaron miradas confundidas, mientras el equipo de Nexos se tensaba visiblemente. Señor Rincón, respondí con voz calmada, mi equipo ha incrementado los ingresos digitales de Nexos en un 40% en el último año. Estaré encantada de compartir la metodología que utilizamos, si le interesa aprender algo nuevo. Ricardo sonrió levemente antes de retomar el control de la reunión. Durante las 2 horas siguientes, discutimos logística, plazos y protocolo. Javier apenas volvió a hablar, limitándose a asentir y tomar notas con expresión sombría. Al terminar la reunión, mientras recogía mis documentos, sentí una presencia a mi lado. Era Daniela. «Elena». Su voz era casi un susurro.
¿Podríamos hablar en privado? Te escucho, respondí, continuando con mis papeles. Aquí no. Es sobre el departamento creativo. Tengo información que podría ser útil para tu evaluación. La miré con suspicacia, pero su expresión parecía genuina. Mi oficina, mañana a las 9, piso 12. Ella asintió y se fue rápidamente cuando vio que Javier se acercaba. Él esperó a que estuviéramos solos en la sala antes de hablar. Veo que caíste de pie, dijo con una sonrisa forzada. Felicidades por tu ascenso. Gracias, Javier. No fue suerte, fue trabajo. Siempre fuiste buena vendiendo humo. Su tono era condescendiente. Pero dirigir un equipo real requiere más que intuición. Requiere formación. La formación viene en muchas formas, respondí, cerrando mi portafolio. Algunas personas aprenden en las aulas, otras aprendemos de la vida. Por ejemplo, yo aprendí a reconocer a las personas tóxicas. Su sonrisa se desvaneció. Cuidado, Elena. Estás jugando en las grandes ligas ahora. No, Javier, tú eres quien debería tener cuidado. Me dirigí hacia la puerta, pero me detuve un momento. Por cierto, retomé la universidad. Terminaré mi título el próximo año. La expresión en su rostro valió cada noche de estudio, cada sacrificio de los últimos meses. Esa noche en mi departamento recibí un mensaje de Lucía. La noticia ya se filtró a toda la empresa. Mañana será oficial. Prepárate para el caos. Tenía razón. Al día siguiente, las oficinas de Nexos vibraban con especulaciones sobre la adquisición. ¿Quién conservaría su puesto? ¿Quién sería despedido? ¿Cómo se reorganizarían los equipos? A las 9 en punto, Daniela apareció en mi oficina, luciendo nerviosa pero determinada. Gracias por recibirme, dijo mientras tomaba asiento. Primero, quiero disculparme nuevamente por todo lo que pasó. No estamos aquí para hablar de eso, corté secamente. Mencionaste que tenías información. Daniela asintió y sacó una tableta de su bolso. Javier ha estado manipulando los informes de rendimiento del departamento digital, dijo sin rodeos, mostrándome una serie de archivos. Las métricas reales son mucho peores de lo que reporta a la dirección. Revisé los documentos, comprobando su autenticidad. Efectivamente había discrepancias significativas. ¿Por qué me muestras esto?, pregunté, genuinamente intrigada. Es prácticamente una traición a lo que sea que Javier es para ti ahora. Daniela desvió la mirada. Terminamos hace 3 meses. Me di cuenta de que repetía conmigo los mismos patrones que... Se interrumpió incómoda. Además, este tipo de prácticas son las que tienen a Prisma al borde del colapso. He trabajado demasiado duro para que mi carrera se hunda con el barco. ¿Alguien más sabe sobre esto? No, solo yo. Como directora creativa, tengo acceso a los datos reales para mis campañas. La miré fijamente, considerando sus motivaciones. Gracias por la información, Daniela. La tendré en cuenta para mi evaluación. Hay algo más, añadió antes de levantarse. Javier planea reunirse con Ricardo a solas. Quiere convencerlo de que tu falta de experiencia corporativa te descalifica para liderar la evaluación. No me sorprendió. Era exactamente el tipo de jugada que Javier haría. Déjame adivinar. Propondrá que él lidere el proceso. Daniela asintió. Tiene una presentación preparada para mañana. Cuando Daniela se fue, llamé inmediatamente a Ricardo para adelantarle lo que había descubierto sobre los informes manipulados. No mencioné que la información venía de Daniela, protegiéndola como fuente. Necesito un equipo de auditores digitales, concluí. Quiero verificar todos los datos antes de seguir adelante. Ricardo estuvo de acuerdo. Para cuando Javier presentara su caso, yo ya tendría evidencia concreta de sus manipulaciones. Al terminar el día, mientras conducía de regreso a casa, me di cuenta de que por primera vez desde el inicio de este proceso me sentía completamente en control. Ya no era la esposa traicionada buscando validación, era una profesional defendiendo su territorio con las herramientas adecuadas. Datos, estrategia e inteligencia. Y si Javier quería guerra, la tendría. Pero esta vez, las reglas del juego eran mías. El anuncio oficial llegó un miércoles por la mañana. Todos los empleados de Nexos y Prisma recibieron un correo electrónico convocándolos a una videoconferencia conjunta. El mensaje era claro. Nexos Group se complace en anunciar la adquisición de Prisma Marketing.
Juntos crearemos la agencia líder en el mercado. Observé las reacciones desde la sala de conferencias principal, donde el equipo directivo de Nexos se había reunido para el anuncio. Las pantallas mostraban a decenas de rostros en distintos estados de shock, preocupación o curiosidad. Busqué instintivamente a Javier entre las pequeñas ventanas de Zoom, encontrándolo al fin con expresión pétrea, su mandíbula tensa delatando su incomodidad. Ricardo dirigió la conferencia con su habitual mezcla de autoridad y calidez, explicando los motivos de la adquisición y el cronograma general. Luego llegó el momento que secretamente había estado esperando. Ahora permítanme presentarles al equipo que liderará la integración de nuestras empresas. Ricardo comenzó a nombrar a los directores responsables de cada área. Y para el departamento de marketing integrado, que supervisará tanto el área digital como creativa, tengo el placer de anunciar a Elena Vega como nuestra nueva directora. La cámara se enfocó en mí y sonreí con serenidad mientras Ricardo detallaba mis logros en Nexos. No mencionó mi conexión pasada con Prisma, pero no era necesario. Por la expresión de Javier, quedaba claro que la noticia le caía como un balde de agua fría. Todos los equipos de ambas empresas serán evaluados en las próximas semanas para determinar la mejor estructura organizacional, continuó Ricardo. Les pedimos paciencia y profesionalismo durante esta transición. Al terminar la conferencia, mi teléfono comenzó a vibrar con mensajes de felicitación de mis compañeros. Sin embargo, el único que realmente capturó mi atención fue de Lucía. La cara de Javier. Invaluable. Te lo mereces, amiga. Los siguientes días fueron una vorágine de reuniones, evaluaciones y planificación. Como parte del proceso, programé sesiones individuales con cada miembro clave de ambos equipos. Las entrevistas con el personal de Prisma resultaron particularmente reveladoras. Muchos estaban desmoralizados y frustrados con el liderazgo anterior. El jueves por la tarde llegó el turno de Daniela. Entró a mi oficina con una carpeta de trabajos y una actitud profesional que contrastaba con nuestro pasado compartido. Preparé un resumen de las campañas que he dirigido en los últimos 2 años, dijo entregándome la carpeta. También incluí mis ideas para la integración del departamento creativo. Revisé sus materiales mientras ella esperaba en silencio. Su trabajo era innegablemente bueno, con un enfoque estético refinado y mensajes claros. Impresionante, Daniela, comenté honestamente, especialmente la campaña para muebles contemporáneos. Gracias, respondió visiblemente aliviada. Ese concepto enfrentó mucha resistencia interna. Javier quería algo más convencional. ¿Por qué crees que se resistía a las ideas innovadoras? Daniela suspiró. Javier prefiere lo seguro, lo que ya ha funcionado antes. No le gusta arriesgarse, especialmente si la idea viene de alguien más. Incluso si ese alguien es su pareja, pregunté antes de poder contenerme. Un silencio incómodo se instaló entre nosotras. Especialmente si era su pareja, respondió finalmente. Con el tiempo entendí por qué tu matrimonio terminó. Él necesita sentirse superior siempre. No era una conversación que quisiera tener, pero aprecié su honestidad. Gracias por tu franqueza, Daniela. Tu evaluación es positiva y recomendaré que continúes liderando proyectos creativos en la nueva estructura. La sorpresa en su rostro fue evidente. En serio, pensé que, dada nuestra historia, esto es negocios, no personal, respondí con firmeza. No voy a castigar el talento por errores del pasado. Todos cometemos errores. Cuando Daniela se fue, sentí una extraña sensación de cierre. La mujer que una vez había sido la amante de mi esposo, ahora era simplemente una colega talentosa en una complicada situación laboral. La reunión con Javier estaba programada para el viernes por la tarde, el último slot de la semana. Una pequeña parte de mí sospechaba que él había manipulado el calendario para tener ese horario, quizás pensando que estaría cansada y menos aguda. Llegó 5 minutos tarde, una táctica que solía usar para establecer dominancia en las negociaciones. Lo recibí sin inmutarme, revisando tranquilamente unos documentos mientras él se acomodaba frente a mi escritorio. Elena, saludó secamente. O debería decir, directora Vega. Javier, respondí sin levantar la vista de mis papeles. Gracias por venir.
¿Trajiste el informe que solicité sobre el rendimiento digital del último trimestre? Por supuesto, deslizó una carpeta hacia mí, aunque me pregunto si podrás entender las complejidades técnicas que contiene. Ignoré la provocación y revisé el informe, sabiendo ya que los números estaban manipulados gracias a la información proporcionada por Daniela y confirmada por los auditores. Interesante, comenté. Según esto, la campaña para seguros nacionales generó un ROI del 320%. Impresionante. Métodos avanzados de segmentación, se jactó. Algo que se aprende en los posgrados de marketing digital. Asentí, sacando otro folder de mi cajón. ¿Y cómo explicas que los informes directos de la plataforma muestren un ROI real del 85%? Le entregué los resultados de la auditoría. Su rostro pasó de la confusión al enojo en segundos. Debe haber un error en la metodología de tu equipo, espetó. Nuestros sistemas tienen parámetros de medición diferentes. No hay error, Javier. Accedimos directamente a las plataformas con las credenciales maestras. ¿Quieres explicarme la discrepancia? Se enderezó en su asiento, intentando recuperar la compostura. Los datos brutos requieren interpretación. Consideramos factores adicionales que impactan el valor real de las conversiones. ¿Factores que multiplican el resultado por 4? Pregunté con incredulidad fingida. Explícame esa magia, por favor. Yo, con mi educación incompleta, estaría fascinada de aprender. El silencio que siguió fue revelador. Javier sabía que estaba acorralado. El mercado digital es altamente competitivo, dijo finalmente. Todos los departamentos embellecen sus resultados para conseguir presupuesto. Eso no es embellecer, Javier, es mentir, cerré la carpeta. Y es exactamente el tipo de prácticas que llevaron a Prisma a esta situación. Su expresión se endureció. ¿Qué esperas conseguir con esto, Elena? ¿Venganza? ¿Hacerme quedar mal frente a Ricardo? Espero construir un departamento basado en datos reales y estrategias honestas, respondí con calma. Lo que hagas con esta información depende de ti. Puedes reconocer el error y proponer soluciones, o puedes seguir negándolo. ¿Y mi puesto?, preguntó directamente. Estoy evaluando todas las posiciones basándome en capacidades reales, no en títulos previos. Tendrás la misma oportunidad que todos de demostrar tu valor. No pareció convencido, y con razón. Ambos sabíamos que su posición era precaria después de descubrir las manipulaciones. Siempre fuiste astuta, dijo con una sonrisa tensa. Por eso me atraíste al principio. Lástima que nunca desarrollaste todo tu potencial. Te equivocas, Javier, respondí, levantándome para indicar que la reunión había terminado. Desarrollé mi potencial, solo que no de la manera que tú considerabas válida. La semana siguiente trajo el verdadero desafío, presentar la estrategia para nuestro cliente más importante, Automotriz del Norte. Javier había dirigido su cuenta en Prisma, pero ahora el proyecto caía bajo mi supervisión. La sala de juntas estaba llena. El equipo directivo de Nexos, los ejecutivos de Automotriz y los líderes de equipo de ambas agencias. Javier se sentó estratégicamente junto a los clientes, claramente intentando establecer su territorio. Comencé presentando los resultados de la auditoría general y nuestra visión para la integración. Luego llegamos al punto crucial, la estrategia para el lanzamiento del nuevo modelo híbrido. Basándonos en nuestro análisis del mercado actual, expliqué, recomendamos un cambio significativo en el enfoque. En lugar de centrarnos en las especificaciones técnicas, proponemos una campaña emocional basada en historias reales de usuarios comprometidos con el medio ambiente. Uno de los ejecutivos de Automotriz asintió con interés, pero Javier inmediatamente intervino. Con todo respeto, Elena, su tono contradecía sus palabras, nuestros estudios muestran que el público objetivo de Automotriz responde mejor a datos concretos y comparativas directas con la competencia. ¿Te refieres a los estudios que mostraban un ROI del 320%? Pregunté con inocencia. Un murmullo recorrió la sala. Javier se tensó visiblemente. Los estudios de mercado son distintos a los informes de rendimiento. Intentó recuperarse. Además, dudo que alguien sin formación en investigación de mercados pueda interpretar correctamente los datos demográficos, y ahí estaba otra vez el ataque a mi educación. Pero esta vez no me afectó en absoluto.
Permítanme mostrarles algo, dije, proyectando un nuevo conjunto de gráficos. Estos son los resultados de un estudio cualitativo que realizamos la semana pasada con 200 potenciales compradores. Durante los siguientes 20 minutos, presenté un análisis detallado del cambio en las preferencias del consumidor hacia valores emocionales y sostenibles, respaldado por datos concretos y testimonios reales. La sala escuchaba con atención creciente. Lo que Javier señala sobre las especificaciones técnicas era cierto hace 5 años, concluí. Pero el mercado ha evolucionado. Los compradores actuales quieren sentirse parte de un movimiento, no solo propietarios de una máquina. El director de marketing de Automotriz, que había permanecido en silencio, finalmente habló. Es exactamente lo que estábamos buscando, dijo con entusiasmo. Una visión fresca que conecte con la nueva generación de consumidores. La victoria fue clara y contundente. Javier permaneció en silencio el resto de la reunión, su rostro una máscara de frustración apenas contenida. Al terminar, mientras los asistentes se dispersaban, Ricardo se acercó a felicitarme. Extraordinaria presentación, Elena. Automotriz está encantado. Gracias. El equipo trabajó duro en la investigación. No solo eso, añadió bajando la voz. Tu manejo de la situación con Javier fue impecable, profesional y basado en hechos, sin caer en provocaciones. Miré hacia donde Javier recogía sus cosas, evitando el contacto visual con todos. Los datos hablan por sí solos, respondí. No necesito usar nada más. Al salir de la sala me sorprendió encontrar a Daniela esperándome en el pasillo. Tu presentación fue brillante, dijo con aparente sinceridad. Nunca había visto a nadie desmontar los argumentos de Javier con tanta elegancia. Gracias, Daniela. Me preguntaba, titubeó un momento, ¿podrías considerarme como mentora? Hay aspectos de tu enfoque estratégico que me gustaría aprender. La ironía de la situación no me pasó desapercibida. La mujer que una vez fue el instrumento de mi humillación, ahora me pedía orientación profesional. Claro, respondí después de una breve pausa. Podemos reunirnos semanalmente para discutir proyectos. Mientras caminaba hacia mi oficina, sentí una extraña mezcla de emociones. No era exactamente satisfacción por haber ganado, sino algo más profundo, la certeza de que mi valor no dependía de la validación de Javier ni de nadie más. Lo había construido yo misma, paso a paso, error tras error, aprendizaje tras aprendizaje. Y esa noche, al revisar los documentos para la reestructuración final, tomé decisiones basadas únicamente en capacidades profesionales, no en historias personales. Porque esa era la diferencia entre Javier y yo. Para él, el poder era una herramienta de validación. Para mí, era simplemente un medio para construir algo mejor. Las oficinas de Nexus Group bullían con la energía nerviosa propia de las grandes transformaciones. 2 semanas después de la reunión con Automotriz del Norte, los equipos de Prisma comenzaban a integrarse físicamente en nuestras instalaciones. Observé desde mi oficina cómo algunos empleados decoraban sus nuevos espacios con fotos familiares y plantas, intentando recrear algo de normalidad en medio del cambio. Mi teléfono sonó. Era Lucía. Los informes de la auditoría completa ya están en tu correo, dijo sin preámbulos. Y Elena, es peor de lo que pensábamos. Abrí el documento mientras hablábamos. Las manipulaciones en los informes de rendimiento no se limitaban a un par de campañas, eran sistemáticas en todo el departamento digital de Prisma. ¿Ricardo ya lo vio?, pregunté. Todavía no. Quería que tú lo revisaras primero considerando, ya sabes, considerando que el principal responsable era mi exmarido. No necesitaba decirlo en voz alta. Gracias, Lucía. Me encargaré de esto. Pasé la siguiente hora estudiando el informe meticulosamente. No solo habían inflado los resultados, también habían ocultado campañas fallidas y reasignado presupuestos sin aprobación del cliente. En el mundo del marketing digital, esto no era solo poco ético, era potencialmente ilegal. Mi intercomunicador sonó. Era mi asistente. Elena, el señor Fuentes solicita verte en su oficina. El señor Rincón está con él. Sentí un escalofrío. ¿Ya había hablado Javier con Ricardo? ¿Estaba intentando adelantarse al informe?
Diles que estaré ahí en 5 minutos. Imprimí las páginas más relevantes del informe y me dirigí a la oficina de Ricardo. Al entrar, la tensión era palpable. Javier estaba sentado frente al escritorio, con una expresión que intentaba proyectar confianza. «Elena, gracias por venir», saludó Ricardo. Javier quería discutir algunos aspectos de la integración directamente conmigo. Pensé que sería bueno que te unieras a la conversación. Javier apenas disimuló su molestia por mi presencia. Le explicaba a Ricardo que la estrategia para reorganizar el departamento digital debería basarse en la experiencia acumulada de Prisma con ciertos clientes clave. Dijo Javier con tono profesional. Sugerí que mantuviéramos intactos algunos equipos bajo mi dirección para garantizar la continuidad. Me senté y coloqué mi carpeta sobre la mesa, pero no la abrí. «¿Qué clientes específicamente?», pregunté. «Automotriz del Norte, por supuesto. También seguros nacionales y banca comercial», respondió con confianza. «Tenemos relaciones de años con ellos y entienden nuestra metodología». Ricardo me miró esperando mi respuesta. El momento era crucial. Antes de decidir sobre la estructura final, creo que deberían ver esto. Deslicé el informe hacia ellos. La auditoría completa de las campañas digitales de Prisma durante los últimos 18 meses. Javier palideció visiblemente mientras Ricardo hojeaba el documento. «¿Qué significa esto?», preguntó Ricardo señalando las discrepancias más evidentes. «Significa que los resultados reportados a los clientes no corresponden con los datos reales de las plataformas», expliqué con calma. «En algunos casos, la diferencia es de más del 200%. «Esto es absurdo», protestó Javier, recuperando su compostura. «Son interpretaciones diferentes de los mismos datos. Cualquier experto en marketing digital sabe que las métricas pueden analizarse desde múltiples ángulos». «¿Y los presupuestos reasignados sin autorización?», presioné, señalando otra sección del informe. «¿Eso también es una interpretación?». Ricardo revisó las páginas con expresión cada vez más grave. «Javier, esto es extremadamente preocupante», dijo finalmente. «Si los clientes descubren estas discrepancias, podríamos enfrentar demandas». «Son tecnicismos, Ricardo». Javier intentó restar importancia. «Todas las agencias ajustan un poco sus reportes para mantener a los clientes contentos. Elena lo está exagerando por razones personales obvias». «No son tecnicismos», intervine. «Es fraude, y no hay nada personal en los números». Ricardo cerró la carpeta y nos miró alternadamente. «Necesito tiempo para revisar esto en detalle. Javier, te sugiero que prepares una explicación exhaustiva para cada una de estas discrepancias». Se puso de pie, indicando que la reunión había terminado. «Elena, puedes quedarte un momento más». Javier salió de la oficina con la rigidez de quien sabe que está en problemas serios. Cuando la puerta se cerró, Ricardo suspiró profundamente. «¿Qué tan malo es realmente?», preguntó. «Lo suficiente para que perdamos clientes si se enteran», respondí honestamente. «Pero podemos solucionarlo si actuamos rápido. Debemos revisar todas las campañas actuales y ajustar las expectativas de manera gradual. Y Javier, técnicamente, es el responsable directo de estas manipulaciones. Como mínimo, debería ser relevado de cualquier posición con acceso directo a reportes o presupuestos». Ricardo asintió pensativo. «Maneja esto con discreción, Elena. Dale a Javier la oportunidad de explicarse, pero prepara un plan de contingencia por si tenemos que prescindir de él». De vuelta en mi oficina, recibí un mensaje de texto de un número desconocido. «Necesitamos hablar. Es urgente. J». Javier quería reunirse. No me sorprendía. Estaba acorralado y lo sabía. Respondí con la dirección de un café a 2 cuadras de la oficina y una hora, 7 p.m. El resto de la tarde la pasé reunida con el equipo legal, evaluando los riesgos potenciales y desarrollando estrategias para mitigar el daño. También preparé los documentos necesarios para una posible salida negociada de Javier, una renuncia voluntaria que sería menos escandalosa que un despido. A las 7 en punto, entré al café. Javier ya estaba ahí, en una mesa apartada, con una taza de café intacta frente a él. Se veía descompuesto, como si hubiera envejecido años en unas horas. «Gracias por venir», dijo cuando me senté frente a él.
¿De qué querías hablar? Fui directa. Pasó una mano por su cabello, un gesto nervioso que conocía bien de nuestros años juntos. Sabes perfectamente que esos informes me destruirán profesionalmente, comenzó. Si esto se hace público, mi carrera estará acabada. Debiste pensar en eso antes de manipular los datos, respondí sin emoción. Cada decisión tiene consecuencias, Javier. ¿Qué quieres?, preguntó directamente. ¿Venganza? ¿Es eso? ¿Destruirme porque te dejé? Esto no tiene nada que ver con nosotros. Es sobre integridad profesional, soltó una risa amarga. Por favor, Elena, ambos sabemos que disfrutas cada minuto de esto. La esposa abandonada que ahora tiene el poder de hundir a su exmarido. Te equivocas. Mantuve mi tono calmado. Si quisiera venganza, ya habría enviado estos informes a todos nuestros clientes. Lo que quiero es proteger a la empresa y construir algo que funcione. Pareció sorprendido por mi respuesta. Tal vez esperaba gritos, lágrimas o amenazas, no este pragmatismo frío. Te tengo una propuesta. Saqué un sobre de mi bolso y lo coloqué sobre la mesa. Renuncia voluntariamente. Te daremos un finiquito justo y una carta de recomendación genérica. Sin escándalos, sin manchas en tu expediente. Javier abrió el sobre y revisó los documentos. Su expresión pasó de la incredulidad al cálculo mientras evaluaba sus opciones. ¿Y si me niego? Entonces el informe completo irá a Recursos Humanos, con copia al departamento legal. El proceso será más complicado. Cerró los ojos un momento, como si asimilara la magnitud de su situación. Cuando los abrió había algo diferente en su mirada. Ya no era arrogancia ni desprecio, sino una extraña mezcla de resignación y ¿alivio? ¿Sabes por qué siempre insistí tanto en tu falta de educación?, preguntó repentinamente. Para sentirte superior, supongo. Porque siempre supe que eras más inteligente que yo. Su confesión me dejó sin palabras. Desde el principio, la forma en que analizabas los problemas, cómo entendías a las personas, era instintivo en ti, mientras yo tenía que estudiarlo en libros. Lo miré con genuina sorpresa. En 8 años de matrimonio, nunca había mostrado ni un atisbo de esta inseguridad. Por eso me aseguré de que nunca terminaras la universidad, continuó, y sentí como si me hubieran golpeado en el estómago. Las solicitudes que misteriosamente se perdían, las emergencias familiares que surgían justo antes de tus exámenes. Tú... No pude terminar la frase. La indignación me cerraba la garganta. Sí, Elena, yo saboteé tus intentos de estudiar, porque mientras no tuvieras un título, podía seguir sintiéndome superior. Podía justificar que tus ideas no valían tanto como las mías. La revelación me dejó aturdida. Todas esas oportunidades perdidas, los sueños postergados, no habían sido mala suerte o circunstancias difíciles. Había sido él, sistemáticamente socavando mi confianza y mis posibilidades. ¿Por qué me dices esto ahora?, logré preguntar finalmente. Porque ya no importa, respondió con una sonrisa triste. Ganaste, a pesar de todo lo que hice para impedirlo. Quizás merezco lo que está pasando. Tomó los papeles de renuncia y los firmó sin más discusión. Luego se levantó, dejando el bolígrafo sobre los documentos. Para que lo sepas, dijo antes de marcharse, siempre fuiste demasiado buena para mí, incluso ahora, ofreciéndome una salida digna cuando podrías destruirme. Lo observé salir del café, sus hombros caídos delatando su derrota. No sentí la satisfacción que alguna vez imaginé que sentiría al verlo vulnerable. En su lugar, experimenté algo inesperado: liberación, como si un peso que no sabía que cargaba se hubiera levantado de mis hombros. A la mañana siguiente, Ricardo anunció la renuncia de Javier en una breve reunión con los directivos. No mencionó las verdaderas razones, limitándose a decir que Javier había decidido buscar nuevas oportunidades profesionales. Los presentes intercambiaron miradas conocedoras. Los rumores sobre los informes manipulados ya circulaban en los pasillos. Después de la reunión, Ricardo convocó a todo el personal para presentar oficialmente la nueva estructura organizativa. El auditorio estaba lleno, empleados de Nexos y Exprisma, todos expectantes ante los cambios que se avecinaban. Tras semanas de evaluación exhaustiva, comenzó Ricardo,
hemos definido la estructura que nos permitirá aprovechar lo mejor de ambas empresas. Quiero presentarles oficialmente a quien liderará nuestra nueva división de marketing integrado, Elena Vega. Los aplausos resonaron mientras subía al escenario. Desde el podio, vi rostros conocidos entre el público. Lucía sonriendo con orgullo, Daniela asintiendo con respeto y muchos otros que habían sido parte de mi camino en los últimos años. Gracias, Ricardo, dije cuando los aplausos disminuyeron. El marketing es un campo que evoluciona constantemente, igual que las personas que lo ejercemos. En esta nueva etapa, valoraremos los diversos caminos hacia la experiencia. Algunos llegaron aquí a través de aulas universitarias, otros a través de años de práctica y aprendizaje autodidacta. Hice una pausa, observando las reacciones en el auditorio. Lo que realmente importa no es de dónde venimos, sino hacia dónde vamos juntos y cómo llegamos ahí. Juzgaremos las ideas por su mérito, no por el título de quien las propone. A medida que detallaba la visión para el nuevo departamento, sentí una extraña sensación de cierre. El círculo se había completado. La mujer a la que una vez le dijeron, «Ni siquiera terminaste la universidad», ahora lideraba a un equipo de profesionales, muchos con maestrías y doctorados. Al terminar la presentación, mientras los asistentes se dispersaban, Daniela se acercó tímidamente. «Elena, sobre nuestra reunión de mentoría», comenzó. «Mañana a las 10 en la sala de proyectos», confirmé. «Trae tus ideas para la campaña de automotriz. Quiero ver tu enfoque creativo». «Gracias por esta oportunidad», dijo con sinceridad. «Sé que no la merezco, después de todo». «El pasado es pasado, Daniela», la interrumpí. «Todos merecemos la oportunidad de ser juzgados por nuestro trabajo, no por nuestros errores». Mientras regresaba a mi oficina, reflexioné sobre lo mucho que había cambiado en estos meses. No solo mi situación profesional, sino mi relación conmigo misma. Ya no era la mujer insegura que se definía a través de su matrimonio y que se avergonzaba de su educación incompleta. Sobre mi escritorio había un sobre. Lo abrí para encontrar mi carta de aceptación al programa ejecutivo de MBA que había solicitado semanas atrás. Clases los sábados durante 18 meses. Sería duro compaginarlo con mi nuevo puesto, pero estaba lista para el desafío. No lo hacía para demostrarle nada a Javier ni a nadie más. Lo hacía porque quería, porque podía, porque era una pieza más en el rompecabezas de la persona en que me estaba convirtiendo. Y mientras contemplaba mi nombre impreso en aquella carta de aceptación, pensé en todas las veces que había permitido que las palabras de otros definieran mis límites. Ni siquiera terminaste la universidad. Ya no era una acusación que me avergonzaba. Era simplemente un hecho temporal, un capítulo inconcluso que ahora por fin estaba lista para completar, no por validación externa, sino por mi propia satisfacción, porque al final el viaje más importante no había sido ascender en la jerarquía corporativa, sino aprender a reconocer mi propio valor independientemente de los títulos que tuviera o dejara de tener. Un año puede transformar un paisaje por completo. 365 días después de que Javier firmara su renuncia en aquel café, mi vida se había reorganizado como las piezas de un caleidoscopio, formando un patrón completamente nuevo. Desde la ventana de mi nueva oficina en la esquina del piso 20, la que antes pertenecía a Ricardo, observaba la ciudad mientras revisaba las solicitudes para el programa de desarrollo profesional que habíamos creado. Talentos sin barreras, lo llamamos. Una iniciativa para empleados sin títulos tradicionales pero con potencial demostrable. Mi teléfono sonó interrumpiendo mis pensamientos. «Elena, los participantes del taller ya están en la sala de conferencias», anunció mi asistente. «Y Ricardo pregunta si puedes reunirte con él después para discutir los resultados del trimestre». «Gracias, Mariana. Dile que estaré disponible a las 2». Antes de salir, tomé mi diploma enmarcado de la pared para llevarlo a la sesión. Hacía apenas un mes que había recibido mi título universitario, completando finalmente aquel camino interrumpido años atrás. No fue fácil, fines de semana estudiando, madrugadas preparando exámenes, todo mientras dirigía uno de los departamentos más grandes de la empresa, pero cada minuto había valido la pena.
A través del cristal de la sala de conferencias, vi al grupo de 10 profesionales que esperaban, el primer cohorte de nuestro programa de mentoría. Entre ellos estaba Daniela, quien sorprendentemente se había convertido en una aliada valiosa durante el último año. Su creatividad combinada con mi visión estratégica había dado frutos excepcionales en varias campañas. Buenos días a todos, saludé al entrar. Hoy vamos a hablar de trayectorias profesionales no convencionales. Coloqué mi diploma sobre la mesa. Muchos de ustedes saben que recibí esto hace apenas un mes. Comencé. Lo que pocos saben es que tardé 12 años en conseguirlo. 12 años de pausas, obstáculos y desvíos. Los rostros me miraban con atención, algunos con sorpresa, otros con reconocimiento. La sociedad nos vende la idea de que el éxito tiene un camino lineal: escuela, universidad, posgrado, ascenso corporativo, continué. Pero la realidad rara vez es tan ordenada. A veces las circunstancias nos desvían. Otras veces, personas que temen nuestro potencial intentan bloquearnos. Daniela bajó la mirada brevemente y supe que pensaba en Javier. Según los rumores, él había abandonado el mundo del marketing y ahora trabajaba en la empresa familiar de su padre en Monterrey. Un paso atrás en su brillante carrera, pero quizás un paso adelante en su crecimiento personal. Al menos eso esperaba por él. Este programa no busca simplemente llenar sus currículums con certificaciones, expliqué. Busca reconocer que el conocimiento viene en muchas formas y que las habilidades más valiosas a veces se adquieren fuera de las aulas. Durante las siguientes 2 horas, dirigí un taller sobre cómo identificar y capitalizar las fortalezas no convencionales. Cada participante compartió su historia: la madre que interrumpió su carrera para criar a sus hijos, el inmigrante cuyo título extranjero no era reconocido, el autodidacta que había aprendido programación por su cuenta. Al terminar, Daniela se acercó mientras los demás salían. «Tu historia inspira a muchos», dijo con sinceridad, incluyéndome. «Todos tenemos una historia que puede inspirar, Daniela. Incluso tú». Yo pareció genuinamente sorprendida. «Después de todo lo que hice, justamente por eso», respondí. «Has demostrado que los errores no tienen que definirnos. Tu trabajo este año ha sido excepcional, y tu capacidad para reinventarte es admirable». Nos interrumpió un ligero golpe en la puerta. Era Ricardo. «Lamento interrumpir, señoras», sonrió, «pero tengo noticias que no pueden esperar». Daniela se disculpó y nos dejó solos. Ricardo cerró la puerta y su expresión se volvió aún más animada. «Los resultados del trimestre son oficiales. Hemos tenido el mejor desempeño en la historia de la empresa, un 32% de aumento en los ingresos respecto al año anterior. El enfoque integrado está funcionando», asentí, sintiendo una oleada de orgullo profesional. «Es más que eso, Elena». Ricardo se sentó frente a mí. «Es tu liderazgo, la forma en que has unificado los equipos, cómo has valorado perspectivas diferentes, has transformado la cultura de la empresa». «Tuve un buen mentor», reconocí con una sonrisa. Ricardo rió. «Quizás, pero tú has ido más allá de lo que yo te enseñé». Hizo una pausa. «Por eso quiero ofrecerte un nuevo desafío». Me explicó que la empresa planeaba abrir una oficina en Colombia como parte de su expansión latinoamericana. Necesitaban a alguien con visión estratégica para dirigir la operación. «¿Quieres que me mude a Colombia?», pregunté sorprendida. «Quiero que consideres la posibilidad de convertirte en directora regional», aclaró. «Implicaría viajar con frecuencia, pero seguirías basada aquí. Sería el siguiente paso en tu carrera». Mientras Ricardo detallaba la propuesta, mi mente viajó brevemente al pasado. Recordé a la Elena de hace 2 años, la esposa insegura que servía copas en una cena donde su marido la humillaría públicamente. ¿Qué pensaría esa mujer si pudiera ver dónde estoy ahora? «Lo pensaré, Ricardo», respondí finalmente. «Es una gran oportunidad, pero necesito evaluar cómo encajaría con mis otros proyectos». Después de nuestra reunión, regresé a mi oficina. Sobre mi escritorio había una foto enmarcada de mi equipo, celebrando nuestro premio a la mejor campaña digital del año. A su lado, una fotografía mucho más antigua. Yo, a los 20 años, en mi primer día de universidad, sonriente y llena de sueños. Tomé mi teléfono y marqué un número familiar. «¿Mamá?»,
dije cuando contestó. ¿Tienes tiempo para almorzar? Tengo noticias que contarte. Mi madre, quien siempre había insistido en la importancia de la educación y que nunca dejó de animarme a terminar mi carrera, respondió con entusiasmo. Mientras acordábamos el lugar y la hora, sentí una profunda gratitud por su apoyo constante, incluso en los momentos más oscuros. Al colgar, mi mirada se detuvo en una notificación de mi calendario. Reunión con consejero académico. Doctorado. Había estado considerando dar el siguiente paso en mi educación formal, no porque lo necesitara para mi carrera, sino porque el aprendizaje se había convertido en un valor en sí mismo para mí. Abrí mi laptop para revisar un último correo antes de salir. Era la confirmación de mi participación como oradora en una conferencia sobre liderazgo femenino en empresas tecnológicas. El título de mi charla, Trayectorias interrumpidas, redefiniendo el éxito profesional. Sonreí ante la ironía. La frase que una vez se usó para humillarme, ni siquiera terminaste la universidad, ahora se había convertido en el núcleo de mi mensaje para otros. Las interrupciones, los desvíos y los obstáculos no eran fracasos, eran parte del camino único que cada persona recorre. Mientras cerraba mi oficina para ir al encuentro con mi madre, pensé en todas las mujeres y hombres que, como yo, habían sido juzgados por sus credenciales incompletas, por sus trayectorias no lineales, por no encajar en el molde convencional del éxito. Mi historia no era excepcional. Lo excepcional era tener la oportunidad de convertirla en un puente para que otros cruzaran sus propios abismos de duda e inseguridad. Y mientras caminaba por los pasillos de la empresa que ahora veía como mi hogar profesional, saludando a colegas que me respetaban no por mi título recién adquirido, sino por mi liderazgo demostrado, sentí una certeza tranquila. El verdadero éxito no está en llegar a una meta predeterminada, sino en redefinir el camino según tus propios términos. Aquella noche, cuando Javier pronunció esas palabras crueles, ni siquiera terminaste la universidad, no podía imaginar que estaba plantando la semilla de mi transformación más profunda, que su intento de disminuirme se convertiría con tiempo y esfuerzo en el catalizador de mi mayor fortaleza. Todos rieron esa noche, pero ahora, un año después de la confrontación final y 2 años después de aquella dolorosa cena, nadie se reía. Porque lo que dije frente a todos cuando tomé las riendas de mi vida profesional los dejó sin aire. Que el valor de una persona no se mide por sus títulos, sino por su capacidad para levantarse y reconstruirse, una y otra vez, hasta encontrar su propio camino hacia la plenitud. Y ese camino, el mío, apenas comenzaba a revelarse en toda su amplitud y posibilidades. No le importaba. Algo había cambiado esa noche, algo que no tenía vuelta atrás. Subió al coche, cerró la puerta y arrancó. En el espejo retrovisor, vio a Diego salir corriendo del restaurante, buscándola entre los coches estacionados. Pero ella ya se había ido. Valeria llegó a su departamento pasadas las 11 de la noche. Diego no estaba. Probablemente seguía en el restaurante intentando explicarle a Camila lo que acababa de pasar, o quizás estaba en el bar de siempre, ahogando su orgullo herido. No le importaba. Encendió la luz de la sala y dejó sus llaves en la mesa. El lugar estaba en silencio, ese silencio incómodo que solo existe cuando 2 personas que viven juntas ya no se hablan de verdad. Se quitó los zapatos y caminó descalza hasta su oficina. Abrió la laptop y empezó a revisar sus cuentas bancarias. Llevaba meses sintiendo que algo no cuadraba, pero nunca había tenido tiempo de investigar a fondo. Ahora sí lo tenía. Las primeras transferencias que encontró fueron pequeñas. $500 aquí, 300 allá. Todas salían de su cuenta compartida con Diego hacia una cuenta que no reconocía. Siguió bajando. Más transferencias, más dinero. En total, sumaban casi $20,000 en 6 meses. Valeria sintió que el estómago se le revolvía, pero no de tristeza. Era rabia, rabia pura y fría. Tomó su teléfono y le escribió a Rodrigo, su asesor financiero. Era tarde, pero sabía que él siempre revisaba sus mensajes. Necesito auditar todas mis cuentas. Mañana, urgente. La respuesta llegó en menos de 2 minutos.
Listo, te veo a las 9 en mi oficina. Valeria cerró la laptop y se quedó mirando la ventana. Afuera, la ciudad brillaba con sus luces de siempre. Miles de personas viviendo sus vidas, con sus propios problemas, sus propias mentiras. Pensó en su madre, en Lima, en esas tardes cuando era niña y veía a su mamá llorar en la cocina porque el novio de turno le había robado dinero otra vez. Siempre era lo mismo. Hombres guapos, con palabras bonitas y promesas vacías. Su madre les creía cada vez, y cada vez terminaba más pobre y más sola. Valeria había jurado que eso nunca le pasaría a ella. Por eso estudió, por eso trabajó como loca durante años, por eso ahorraba cada centavo que ganaba y vivía con sencillez aunque su empresa facturara cantidades que Diego ni siquiera imaginaba. Pero de nada había servido. Al final, había terminado igual que su madre, confiando en el hombre equivocado. Se levantó y fue a la cocina. Preparó un té y se sentó en el sillón. No quería dormir. Sabía que si cerraba los ojos, vería la cara de Diego en el restaurante, esa expresión de sorpresa y vergüenza cuando Marco lo dejó en ridículo. A las 3 de la mañana, escuchó la puerta abrirse. Diego entró tratando de no hacer ruido, pero Valeria estaba despierta en la sala con todas las luces apagadas. ¿Valeria?, preguntó él, encendiendo la luz. Ella no respondió. Solo lo miró. «Mira, sé que la cena fue un desastre», empezó Diego acercándose. «No debí llevarte ahí. No debí presentarte a Camila así. Fue estúpido». «¿Dónde está el dinero?», preguntó Valeria. Diego se detuvo. «¿Qué dinero?». «Los $20,000 que sacaste de nuestra cuenta. ¿Dónde están?». La cara de Diego cambió. El color se le fue del rostro. «Yo necesitaba hacer unos pagos». «¿Qué pagos?». «Deudas. Personales». Valeria se levantó del sillón. «Deudas que hiciste sin decirme nada». «Con dinero que era mío». «Era nuestra cuenta», dijo Diego alzando la voz. «Somos casados. Lo que es tuyo es mío». «No», respondió Valeria caminando hacia él. «Lo que era mío, y tú lo robaste». «No lo robé. Solo lo usé. Iba a reponerlo». «¿Cuándo? ¿Con qué dinero? Si apenas te alcanza para pagar tu coche». Diego apretó los puños. Valeria vio en sus ojos algo que nunca había visto antes. Odio. Odio real. «¿Sabes qué es lo peor de ti, Valeria?», dijo él, escupiendo las palabras. «Que siempre me haces sentir menos. Cada vez que ahorras, cada vez que hablas de tus inversiones, es como si me restregaras en la cara que ganas más que yo. Eso es tu problema, no el mío. Es nuestro problema. Por eso nuestra relación no funciona, porque tú nunca me has visto como tú igual». Valeria se cruzó de brazos. «Tienes razón. No te veo como mi igual, porque tú robas y yo no». Diego levantó la mano como si fuera a pegarle, pero se detuvo. Valeria no se movió. Solo lo miró fijamente, esperando. Él bajó la mano y se dejó caer en el sillón. «No sé qué quieres que haga», dijo con la voz quebrada. «Quiero que te vayas». Diego levantó la cabeza. «¿Qué?». «Que te vayas. Esta noche. Ahora. Este también es mi departamento». «No, es mío. Yo pago la renta. Tú solo vives aquí». Diego se quedó en silencio. Valeria fue a la habitación, sacó una maleta del closet y empezó a meter la ropa de él. «¿Qué haces?», preguntó Diego siguiéndola. «Te estoy ayudando a empacar». «Valeria, por favor, no hagas esto. Podemos arreglarlo». Ella siguió empacando sin mirarlo. Cuando terminó, cerró la maleta y se la entregó. «Vete a casa de tu madre. O con Camila. No me importa. Solo vete». Diego tomó la maleta con las manos temblorosas. «Vas a arrepentirte de esto». «Puede ser, pero no va a ser esta noche». Él se quedó parado en la puerta de la habitación unos segundos más, esperando que Valeria cambiara de opinión. Pero ella ya estaba sacando sábanas limpias del armario, preparándose para dormir sola. Diego salió del departamento sin decir nada más. Valeria escuchó la puerta cerrarse y después el sonido del elevador bajando. Solo entonces se permitió sentarse en la cama. Miró el cuarto vacío, la mitad del closet ahora sin ropa, el lado de Diego en la cama completamente liso. No lloró. No podía. Todavía había demasiadas cosas que hacer. Tomó su teléfono y abrió la aplicación del banco.
Cambió todas sus contraseñas. Canceló las tarjetas compartidas. Separó las cuentas. A las 6 de la mañana, cuando el sol empezaba a entrar por la ventana, Valeria por fin cerró los ojos. Pero solo durmió 2 horas. A las 9 tenía cita con Rodrigo, y después de eso todo iba a cambiar. La oficina de Rodrigo estaba en el piso 12 de un edificio corporativo en Polanco. Valeria llegó con ojeras y el mismo vestido de la noche anterior. No había tenido energía para cambiarse. «Te ves terrible», dijo Rodrigo cuando ella entró. «Gracias», respondió Valeria, dejándose caer en la silla frente al escritorio. Rodrigo abrió su laptop y giró la pantalla hacia ella. «Revisé todo como me pediste, y encontré más de lo que esperabas». Valeria se inclinó hacia adelante. «¿Qué tan malo es? Diego no solo sacó dinero de tu cuenta compartida, usó tu nombre como aval para una línea de crédito. $30,000. Valeria sintió que le faltaba el aire. «¿Cómo es posible? Yo nunca firmé nada». «Falsificó tu firma. Tengo copias de los documentos. La letra es parecida, pero cualquier perito puede confirmar que no eres tú». Rodrigo le mostró los papeles. Valeria los leyó una vez, 2 veces. Efectivamente, ahí estaba su nombre, su dirección, hasta su número de identificación fiscal. Pero esa no era su firma. ¿Y ese dinero dónde está? Parte lo usó para pagar deudas de tarjetas de crédito. Otras fueron transferencias directas a la cuenta de una tal Camila Hernández. Valeria cerró los ojos. «Por supuesto». «¿La conoces?» «Sí, es su amante». Rodrigo se recargó en su silla. «Valeria, esto es fraude. Puedes demandarlo penalmente». «Lo sé. Vas a hacerlo». Valeria se quedó en silencio. Pensó en Diego, en sus años juntos, en todo lo que alguna vez sintió por él. Pero esos sentimientos ya no existían. Solo quedaba el cansancio. «Todavía no sé», respondió finalmente. «Primero necesito proteger lo que me queda». Rodrigo asintió. «Ya hablé con el banco. Pueden anular ese crédito y quitarte como aval, pero vas a necesitar presentar una denuncia formal por fraude». «¿Cuánto tiempo tengo?» «1 mes. Máximo». Valeria se levantó. «Gracias, Rodrigo. Te debo una. No me debes nada. Solo cuídate». Salió del edificio con la cabeza dándole vueltas. Necesitaba un plan. Necesitaba pensar con claridad. Pero antes de poder llegar a su coche, vio a alguien esperándola en la banqueta. Camila. La chica estaba recargada en un poste, con lentes oscuros y una chamarra demasiado grande para ella. Cuando vio a Valeria, se enderezó. «Necesito hablar contigo», dijo. «No tengo nada que hablar contigo», respondió Valeria, pasando de largo. «Por favor, solo 5 minutos». Valeria se detuvo, giró y miró a Camila directo a los ojos. «¿Qué quieres?» «Quiero explicarte lo que pasó. Ya sé lo que pasó. Diego te usó igual que me usó a mí. Fin de la historia». Camila se quitó los lentes. Tenía los ojos rojos, como si hubiera estado llorando toda la noche. «Él me dijo que tú vivías de su dinero, que eras una mantenida, que le habías quitado todo y que por eso trabajaba en el restaurante». Valeria soltó una risa amarga. «¿Y tú le creíste?» «Sí, le creí todo. Me prometió que en cuanto se divorciara nos íbamos a casar, que iba a conseguirme un ascenso, que me iba a dar una vida mejor. Y ahora